Lobizón. Esta historia que hoy les voy a contar, ha pasado de generación en generación, dentro de mi familia y se ha procurado que sea así hasta ahora, ya que el hecho es bastante inverosímil. Esto me lo ha contado mi abuela, cuando era aún un cachorro y que hoy ya teniendo mis 22 años, no he sacar de mi cabeza. La familia se había mudado hacía poco tiempo del viejo mundo, a un pequeño país el cual era conocido como la Suiza de América. Este pequeño país es conocido como Uruguay. Gran parte de la familia aún vivimos aquí. Aunque en ese tiempo ya se había expandido a todo el mundo la revolución industrial, muchas de las familias que venían del viejo terruño, preferían el campo pero no así toda la familia. Mary, como le decían las primas, era una de las menores de las primas y fue una de las pocas que decidió ir a vivir al campo. Mary se había enamorado de un joven peón de campo el cual tenía una humilde pero hermosa casa cerca de la hacienda donde trabajaba, y con él fue que se casó y tuvo hijos. El marido se ausentaba regularmente en los viernes donde la luna brillaba y volvía tarde o ya en la madrugada, para retomar los trabajos de campo. Comenzaba sus días en la madrugada, cuando salía el sol junto a su esposa y como cualquier otro peón se iba a trabajar. Una noche de viernes, como ya era acostumbrado, él se ausentó y dejó a su familia durmiendo tranquilamente. Por primera vez en mucho tiempo Mary despertó de su tranquilo descanso de los viernes ya que sentía mucha sed. Ella solía simplemente ir a la cocina de buscar agua para beber y volver a la cama, pero esa noche notó algo extraño. Por primera vez en sus 10 años casada, notó que su marido al salir los viernes, dejaba la casa cerrada a cal y canto para que nadie pudiese entrar. Algo que era poco normal en esa época, ya que la gente que vivía en los ranchos cercanos eran familias muy buenas y tranquilas y más aún en los días de descanso. Ella pensó en su marido, nunca le preguntó qué hacía a esa hora, un viernes a la noche, pero como lo conocía bien y sabía que no tenía una amante, nunca le había dado importancia. Había vuelto ya a su cama y mientras comenzaba a conciliar el sueño comenzó a escuchar un leve movimiento fuera de la casa. ¿Un ladrón? Pensó era extraño, tal vez era su marido. Decidió levantarse para prepararle algo de comer ya que si era él seguramente volvería con hambre como de costumbre. Se calzó el poncho de su marido sobre el camisón para no tener frío y se dirigió a la cocina, pero al llegar escuchó como los perros que estaban tranquilamente en sus cochas comenzaban a volverse locos, lloraban en la puerta pidiendo entrar. Abrió los candados y le permitió a los perros pasar a la cocina, donde se escondieron bajo la vieja cocina a leña con sorprendente velocidad. Le pareció extraño, su marido solía dejarlos entrar antes de irse los viernes a la noche, decía cuando no está el hombre de la casa sus mejores amigos protegen muy bien a su familia, pero ese viernes no los había dejado entrar aunque más de una vez él le había dicho que si él llegaba a olvidar hacer lo que ella les permitiera pasar antes de acostarse, pero ella también había descuidado eso y simplemente había ido a acostarse. Antes de que pudiera cerrar la puerta, una gran pata peluda de un tercer animal comenzó a entrar en esa cocina brutalmente, tirando a la mujer sobre el lavabo de la cocina dejándola algo mareada. Lo siguiente que Mary vería le marcaría de por vida. Ahí frente a ella, un gran animal parecido a un perro negro, parado como un hombre, la miraba con ojos rojos bien abiertos. El golpe que había mareado a Mary pasó factura y un pequeño hilo de sangre comenzó a brotar muy cerca de su cadera. Un facón que había quedado sobre el lavabo de la noche anterior, se le había clavado en las ropas produciéndole un leve pero muy doloroso corte en un costado, una herida que en cualquier otro momento hubiese sido insignificante, pero en ese momento desencadenó lo que Mary, de haberse quedado en su cama, jamás hubiera vivido. El animal se le fue encima intentando morderla donde el corte hacía que de su cadera brotara sangre, y llegó a morder y rasgar por completo el camisón dejando a la mujer casi desnuda en la cocina tirada en el suelo sintiendo el olor fétido que salía del hocico de la criatura como si hubiese estado comiendo carne cruda y basura. Era el olor a la misma muerte, un olor fétido que se asemejaba mucho al olor que desprende una manzana en descomposición. Ese olor hacía que se le revolviera el estómago, quería gritar pero sabía que si lo hacía y despertaba a los niños ellos estarían en peligro. Un sofocado gemido de dolor se escapó de sus labios y los perros que ya estaban detrás de ese animal atacaron en defensa de su dueña, comenzando a pelear de manera grotesca. La criatura huyó de dolor cuando uno de los perros le mordió en un costado, pero poco pareció afectar a sus fuerzas ya que se irguió y de un solo golpe apartó a los perros, y se decidió a disfrutar de su presa. Mary pudo ver perfectamente cómo varios de los hilos de su camisón escapaban de los dientes de esa criatura, y esa hubiera sido la última cosa que Mary habría visto si la tormenta
no hubiese tragado la luz de la luna. El animal comenzó a aullar como loco sobre el cuerpo semidesnudo de Mary, que a esa altura solamente tenía cubierto solamente un seno, y que al estar tendido en el suelo de la cocina temblaba de frío y miedo con extrema violencia. La criatura echó a correr y se perdió en el campo entre las malezas. Tardó en incorporarse más de media hora, pero para ella fue una eternidad. Luego de esos apenas 2 o 3 minutos en que casi pierde la vida, Mary decidió trancar como había hecho su marido la puerta y sollozando miró su reflejo en el vidrio de la cocina. Su hermoso pelo castaño, que solía estar perfectamente lacio hasta en los peores momentos, se encontraba tan alborotado que ella no recordaba haberlo visto así desde hacía muchísimo tiempo. Su cara, ya de tez blanquecina, parecía la de una persona que había fallecido hacía bastante tiempo. Al pararse, el pobre pedazo de poncho que cubría su cuerpo había caído al suelo, dejando su cuerpo, que a pesar de estar tan blanco como el de un muerto, aún dejaba ver que esa mujer tenía un cuerpo digno de llamarse un templo. A la misma Afrodita, tomó un pedazo de las ropas que aún se encontraba en el suelo y se lo puso a modo venda, quitando así el poco color que en ese momento tenía en su cuerpo. Se volvió a mirar en el vidrio, se sintió feliz de estar viva, pero se dio cuenta que aún estaba completamente desnuda. Aún así eso no le molestaba, simplemente miraba como su lampiño cuerpo aún tenía vida. Luego de pasar unos minutos junto a los perros en la cocina reponiéndose del shock inicial, decidió ir a vestirse. Se puso un camisón en buen estado que aún no había querido comenzar a usar ya que se lo había regalado su madre. Era de una hermosa seda blanca y algo revelador, y al ella tener hijos no quería utilizarlo frente a ellos. Llevó a uno de los perros al cuarto de sus hijos confiando en que él los protegería como había hecho con ella, y llevó el otro con ella a su cuarto. Ya en la cama no lograba conciliar el sueño. Pensaba en su marido, que una vez había seguido un viernes a la noche, y había visto entrar en la parroquia y hablar con el cura. Comenzó a sollozar pensando que su marido estaba ahí afuera tratando de cazar a esa criatura junto a un puñado de hombres y un cura. Cuando por fin el sueño la venció, sus ojos estaban hinchados y la tormenta comenzaba a azotar el viejo techo. Al despertar en la mañana, su marido estaba ahí, ileso como se había marchado la noche anterior. Suspiró aliviada y sin perder un momento le despertó y le hizo el amor como nunca lo había hecho. Con la excitación y la felicidad del momento, Mary no se dio cuenta, solo podía pensar en que aún estaba viva después del suceso de la noche anterior y su marido había regresado ileso. Más tarde se levantaron para desayunar y fue cuando Mary pudo verlo ahí casi sin que se diera cuenta. Entre los dientes de su marido, 3 hilos blancos y rojos de su camisón luchaban por escapar de la boca de su marido, y en ese momento lo comprendió. Su marido no había regresado ileso de la cacería a aquella criatura, sino que él era aquella criatura. Asustada corrió a hablar con el cura de la parroquia, donde este le explicó lo que había ocurrido. Al ser ella una inmigrante no conocía aún todas las leyendas del país. Su esposo era un lobizón, sufría una especie de licantropía que a pesar de ser bastante extraña aún existía en esos parajes. El séptimo hijo de las parejas, era por el que más se temía. En el campo eran importantes los hijos ya que ayudaban a su padre en el campo, pero ninguna familia tenía más de 4 hijos de forma planeada, y si de forma no planeada llegaban a tener alguno más. Muchas parejas adoptaban el celibato por largos periodos, intentando evitar tener el séptimo, pero en ocasiones algunas parejas llegaban al séptimo hijo. Desde que se sabía del embarazo de la mujer, todo el pueblo rezaba para que fuera mujer, pero aún así a veces la desgracia caía sobre el pueblo y el séptimo hijo de alguna pareja nacía varón. Desde ese día Mary supo por qué su marido se ausentaba. Tardó hasta casi entrada la noche en volver a su casa. Se quedó en la parroquia para que el cura le explicara correctamente qué debía hacer. Mary nunca le dijo a su marido lo que averiguó ese día, pero jamás volvió a acostarse en las noches de viernes, sin antes meter a los perros ella misma a los cuartos, y asegurarse de que su marido al salir había cerrado bien toda la casa. Aún así, en algunas noches de viernes Mary siguió escuchando movimientos fuera de su casa, pero nunca volvió a levantarse de la cama hasta el día de su muerte. Mary era mi tía abuela, llegó a decirme la pobre viejecita cuando yo aún era un cachorro y a ella no le había alcanzado el Alzheimer, y desde ese día no he podido olvidar la historia. Ahora ya de mayor puedo comprender por qué me lo contó tan tranquila frente a mi madre. Ella sabía ya que iba yo a tener un nuevo hermano, el quinto de los hijos de mi madre.